Imagina esto por un momento. Un estrecho de mar tan angosto que en algunos puntos apenas supera los 39 kilómetros, un lugar por el que pasan cada día millones de barriles de petróleo, y del que depende, en silencio, el precio de la gasolina en medio planeta. Ahora imagina que en ese lugar empieza a subir la tensión, no hay explosiones. No hay titulares dramáticos todavía, solo declaraciones, movimientos militares, y algo que los mercados financieros temen más que cualquier otra cosa, incertidumbre. De repente, el precio del gas sube. Las bolsas reaccionan. Y en ciudades a miles de kilómetros de distancia, desde Madrid hasta Berlín, alguien empieza a preguntarse por qué llenar el tanque del coche volvió a ser más caro esta semana, todo por un punto en el mapa. Ese punto se llama Irán, un país que muchos conocen solo por titulares, pero que en realidad es uno de los lugares más complejos, contradictorios y fascinantes del planeta. Aquí conviven leyes sociales extremadamente estrictas, una juventud hiperconectada a Internet, antiguas tradiciones persas y una influencia geopolítica capaz de mover mercados globales. Es un lugar donde las mujeres deben cubrir su cabello en público, pero donde también existe una obsesión nacional por las cirugías de nariz. Un país donde los bailes públicos están prohibidos. Aunque si entras a una boda iraní probablemente descubras que nadie recibió ese memo, donde existe una tradición llamada tarot, un complejo juego de cortesía donde decir no muchas veces significa en realidad sí. Y donde incluso existen matrimonios temporales que pueden durar meses o apenas unas horas, pero Irán no es solo política o controversia. También es desiertos que parecen paisajes de Marte, ciudades con miles de años de historia, mezquitas que se iluminan como caleidoscopios al amanecer y una cultura que ha sobrevivido imperios, invasiones y revoluciones. Hoy vamos a explorar el Irán moderno de 2026. Un país que puede influir en el precio del petróleo mundial. Mientras mantiene tradiciones sociales que parecen venir de otra época, y cuanto más se intenta entenderlo, más queda claro algo curioso: Irán no es un país que se pueda explicar en blanco y negro. Es un lugar lleno de contrastes, y como ocurre con muchos de los lugares más fascinantes del mundo, lo más interesante casi siempre ocurre detrás de puertas cerradas, así que acompáñanos. Capítulo 1. El país donde el pasado parece otro planeta. Si alguien te mostrara fotos de Irán en los años 60 o 70, probablemente pensarías que se trata de otro país. En las universidades de Teherán, las estudiantes caminaban con minifalda. Las discotecas estaban llenas. Las revistas de moda circulaban libremente. Irán era gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien buscaba modernizar el país rápidamente. Pero en 1979 ocurrió algo que cambiaría todo. La Revolución Islámica. Millones de personas salieron a las calles para protestar contra el gobierno del Shah, acusado de corrupción, autoritarismo y excesiva cercanía con potencias occidentales. El líder religioso Ruhollah Khomeini regresó del exilio, y en cuestión de meses Irán dejó de ser una monarquía para convertirse en una república islámica. El cambio no fue pequeño. Fue un giro completo del sistema político, social y cultural del país, y con él llegaron nuevas leyes basadas en la interpretación religiosa del Islam chiita. Ese momento marcó el inicio del Irán moderno. Pero también abrió uno de los debates más intensos del país: el papel de las mujeres en la sociedad. Capítulo 2. Mujeres iraníes y las reglas que cambiaron todo. Después de la revolución, muchas normas sociales cambiaron. Entre ellas, el uso obligatorio del hiyab en público, normas estrictas de vestimenta, limitaciones en ciertos espacios sociales. Estas leyes se justifican dentro del sistema político iraní como parte de los principios religiosos del Estado. Pero dentro del propio país existen opiniones muy distintas. Algunas mujeres consideran el hiyab parte de su identidad cultural y religiosa. Otras lo ven como una obligación con la que no están de acuerdo. Por eso, cada cierto tiempo aparecen protestas lideradas por mujeres, especialmente entre las generaciones más jóvenes. En esos momentos el país vuelve a aparecer en los titulares internacionales.
Sin embargo, la vida cotidiana en Irán es mucho más compleja de lo que suele verse en las noticias. Muchas mujeres estudian en universidades, trabajan como médicas, ingenieras o científicas. De hecho, en algunas carreras universitarias las estudiantes superan en número a los hombres, pero la discusión sobre libertades personales sigue siendo uno de los temas más intensos dentro de la sociedad iraní. Y esa discusión conecta con otra pregunta que muchos se hacen desde fuera: ¿pueden las mujeres iraníes viajar libremente fuera del país? Capítulo 3. Viajar, estudiar y trabajar, lo que sí pueden hacer. Las mujeres en Irán pueden estudiar, trabajar y viajar. Sin embargo, existen algunas normas específicas. Por ejemplo, para salir del país en ciertos casos una mujer casada necesita la autorización de su esposo. Este tipo de reglas forman parte del sistema legal basado en interpretaciones religiosas. Aún así, miles de mujeres iraníes estudian en el extranjero, viajan y participan en actividades internacionales. Y algo que muchas personas fuera del país desconocen es que Irán tiene una de las poblaciones universitarias femeninas más grandes de Oriente Medio. Esto crea una paradoja interesante: una sociedad con normas conservadoras, pero también con una generación joven altamente educada. Y esa mezcla genera tensiones, cambios y debates constantes dentro del país. Pero para entender realmente Irán, hay que mirar más allá de la política. Hay que mirar su historia y su arquitectura. Porque pocas civilizaciones han construido tanto, y durante tanto tiempo. Capítulo 4: Ciudades talladas en roca. Mucho antes de que existieran rascacielos o sistemas modernos de ventilación, los ingenieros persas ya estaban resolviendo problemas extremadamente complejos. En el pueblo de Kandoban, por ejemplo, las casas fueron excavadas directamente en roca volcánica. Parecen enormes torres naturales de piedra, pero lo más impresionante es que las familias todavía viven en ellas. Estas viviendas funcionan como aislantes naturales, frescas en verano, cálidas en invierno, algo perfecto para un país con climas extremos. En otras regiones del país existen sistemas de túneles subterráneos llamados kanats, que transportan agua desde las montañas hasta ciudades en medio del desierto. Este sistema tiene más de 2.500 años. Y algunos todavía funcionan hoy. La arquitectura persa no solo era estética, era también ingeniería avanzada para su época. Y esa creatividad se puede ver en las grandes ciudades históricas del país. Capítulo 5: Las ciudades que hicieron famosa a Persia durante siglos. Ciudades iraníes fueron consideradas entre las más bellas del mundo. Una de ellas es Isfahán. En el siglo XVII era tan impresionante que nació un dicho famoso: Isfahán es la mitad del mundo. En el centro de la ciudad está la Plaza Nag-e-Jahan, una de las más grandes del planeta, rodeada por mezquitas, palacios y mercados históricos. Otra joya es Shiraz, famosa por su arte, poesía y jardines. Allí se encuentra la espectacular mezquita Nasir al-Mulk, conocida como la Mezquita Rosa. Cuando el sol entra por sus vitrales, el interior se llena de colores como un caleidoscopio. Y algunos todavía funcionan hoy. La arquitectura persa no solo era estética, era también ingeniería avanzada para su época. Y esa creatividad se puede ver en las grandes ciudades históricas del país. Capítulo 5: Las ciudades que hicieron famosa a Persia durante siglos. Ciudades iraníes fueron consideradas entre las más bellas del mundo. Capítulo 7: Un país joven lleno de paradojas. Irán tiene más de 88 millones de habitantes. Pero lo más sorprendente es que la mitad de la población tiene menos de 30 años. Es una generación que creció con Internet, redes sociales y acceso a información global. Eso crea un contraste interesante: tradiciones muy antiguas y una juventud conectada al mundo digital. En muchos hogares iraníes se vive una doble realidad, una más tradicional en el espacio público y otra más relajada dentro del ámbito privado. Este equilibrio entre tradición y modernidad es parte del día a día del país.